Bendigo, gracias por conectarse, gracias a los que están allí. Vamos a ver hoy nuestros personajes bíblicos que inspiran. Por eso te doy la bienvenida para que lo estudiemos. Hoy tenemos un personaje que se llama Oseas. Oseas es un libro en el Antiguo Testamento, pero lo vamos a ver hoy para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, mientras ustedes están allí, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Oseas, capítulo 1. Esa es la base bíblica de esta noche, versículo 1. Oseas, capítulo 1, versículo 1. Dice así, te lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Amén, gloria a Dios. Entonces, Oseas es nuestro personaje de hoy. Este es el versículo 1 del capítulo 1 de este mismo libro. Pero vamos a dar una introducción. ¿Qué podemos hablar de Oseas? Hay muchas cosas que podemos hablar y es un personaje que debe inspirar tu vida y mi vida en esta noche. Pero como introducción, Oseas es el primer profeta menor según el Antiguo Testamento o su clasificación en el libro. Los sábados anteriores estuvimos hablando sobre los profetas mayores. Ahora entramos a los profetas menores. Oseas es el primero que se identifica, o el primer libro que se identifica en la Biblia como de los profetas menores. Así como leíamos en el versículo, es hijo de Berí, con doble E, Berí. Su mujer o esposa, que fue tomada por un mandato que Dios le dio, se llama Gomer. Tuvo 3 hijos con ella. Uno, Jezreel. El otro o la otra, Ruama. Lo que pasa es que hay una parte ahí en Oseas que aparece como Ruama. Y Anmí, que o Loanmí. Tiene unos significados estos nombres, pero no vamos a ver los significados de ellos. Vamos a hablar es la inspiración que nos debe dar Oseas para nuestras vidas. Así que primero, ¿qué te debe inspirar o qué me inspira a mí, Oseas, en esta noche? Primero, me inspira a ser obediente a la palabra de Dios. Oiga, casi todos estos personajes bíblicos, la gran mayoría nos muestra una gran obediencia, un gran respeto, una gran sinceridad para con Dios. Obediente a la palabra de Dios. Obedientes a la palabra de Dios, pero a la palabra verdadera, porque a veces hay ciertas palabras proféticas que se lanzan por ahí que no son muy verdaderas. Entonces el Señor nos está llamando y nos está inspirando hoy a través de este libro. Es que tú y yo debemos ser obedientes, pero a la palabra de Dios y a la palabra verdadera. Porque hay muchos por ahí que dicen, esta es la palabra de Dios, o algunos ni leen la Sagrada Escritura y la acomodan. Así que tenemos que tener cuidado. ¿Y dónde nos basamos en eso? Oseas capítulo 1, versículos 2, versículos 4, 6 y 9. El versículo 2 dice así, ¿por qué fue obediente? Porque en el principio, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el versículo 2. Dice, en el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, toma una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Esto tiene un gran significado allí. El versículo 4 dice lo siguiente, y dijo Jehová nuevamente, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú o Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Pero el versículo 6 nos dice, y concibió ella otra vez y dio a luz un hijo, y le dijo Dios, ponle por nombre Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y el versículo 9 dice, y dijo Dios, ponle por nombre Loanmí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré
vuestro Dios. Oiga, ¿qué inspiración crees tú que te debe estar dando el Señor? Algunos dirán, oiga, pero es que ahí hay unas cosas que primero Dios lo mandó a casarse, a buscar una mujer fornicaria o adúltera, o una mujer prostituta, se podría decir así. Oye, pero también lo mandó a tener hijos con ella. Como un hijo de Dios, como un profeta, toma por mujer a alguien que está dentro del pecado, y uno de los pecados según el Antiguo Testamento y según la palabra de Dios, que van en contra de los 10 mandamientos. Y recordemos que estamos leyendo el Antiguo Testamento. Pero hay cosas que suceden en la vida que solamente Dios es el único que sabe y tiene el control. Por eso en esta noche decimos que lo primero que Oseas nos inspira es a ser obediente a la palabra de Dios. Ahora, no quiere decir que llega cualquier llamado por ahí, inventándose cualquier profecía y decirte, mira, es que Dios te manda a decir que te vayas para tal parte y allá te va a llegar la muerte. No. O es que Dios está diciendo que por favor cruces la esquina, que viene un carro en alta velocidad y tú pasas, que Él te va a proteger. No. Aquí había un propósito de Dios para el pueblo. Pero el pueblo estaba en fornicación. Si usted se va a una tierra donde hay pura fornicación, prostitutas y de todo, por eso cuide Jehová, cuide Dios a nuestros hijos actualmente, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales, tiempos donde todo hay, donde prolifera el homosexualismo, los transexuales, donde hay de todo. Y hay que colocar en las manos del Señor a nuestros hijos para que ellos vean, lean la palabra y puedan ser obedientes a ella. ¿Por qué? Porque si vemos todos los versículos, el 2, el 4, el 6, el 9 y muchos versículos que hay en la palabra del Señor, sobre todo aquí en Oseas, dice la palabra lo siguiente. Y es que dice, dijo Jehová, primero en el 2, dijo Jehová a Oseas, ve y toma, dijo Jehová. Es lo que dice Dios, no lo que diga el hombre ni lo que diga yo. El versículo 4 dijo Jehová. Nuevamente, y le dijo Jehová. El versículo 6, y le dijo Dios. Y el versículo 9 vuelve y dice, y dijo Dios. Le dijo Dios, y dijo Dios, y le dijo Jehová, y dice Jehová, o dijo Jehová. Así que ¿a quién hay que ser obediente? A la palabra de Dios. Todo lo que esté según los parámetros de la Biblia me están llamando a mí a obedecer la palabra verdadera. Y déjame recordarte esto, la palabra de Dios siempre tiene lo mejor para nosotros, porque ella o en ella nos hay palabras que son de bendición y no palabras de hombre. La palabra de Dios siempre tiene lo mejor para nosotros y es palabra viva, no palabra de hombres. Por eso vamos enseguida a lo segundo que me debe inspirar a mí, Oseas, o que te inspira a ti, Oseas. Y eso lo encontramos en el capítulo 8, versículos 1 y 4. Y también el capítulo 9, versículo 17. ¿Y qué es lo segundo? Saber que hay tiempos apocalípticos. Saber que hay tiempos apocalípticos. Hoy tenemos que tener en cuenta y ser inspirados a que hay tiempos que están dando. Tiempos revelados. Tiempos difíciles. No es la profecía que la gente se inventa ahora. Ya la gente no se puede inventar a salir cualquiera que hay una profecía nueva, que es que va a suceder esto, que el COVID, que aquello. No. Ya todo está en la Biblia. Todo lo que está ocurriendo debe ir según lo decretado, lo publicado, lo declarado, lo apocalíptico, en la palabra de Dios. Si no está según lo que dice la palabra de Dios, es mentira. Entonces me debe revelar a que yo debo saber, eso me inspira a mí, que yo debo saber que hay tiempos apocalípticos. Yo no puedo ocultar eso, yo no me puedo ir a esconder, yo no puedo ir a tener miedo tampoco. Son tiempos que han llegado y van a seguir viniendo, porque se tienen que cumplir. El capítulo 8, versículo 1 dice así: pon a tu boca trompeta, pon a tu boca trompeta, le dice el Señor a Oseas. Como águila viene contra la casa como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Hay que tener trompeta en la boca, hay que tocar la trompeta a los últimos tiempos. El versículo 4 dice: ellos temblaron
o ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Oiga, construyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Oiga, construyeron. ¿A qué se parecerá ese tiempo al tiempo de ahora? El capítulo 9, el versículo 17 dice también lo siguiente, y si usted se lee todo ese capítulo 8 y 9 encontrará muchas cosas que el Señor dice ahí. Mi Dios los desechará porque ellos no le oyeron y andarán errantes entre las naciones. Mire, hay unas consecuencias en los tiempos apocalípticos o en los tiempos de revelación, o los últimos tiempos, como también se les llama. Es que yo no puedo olvidarme de ellos, yo no puedo estar apartado. Dios me llama o me está inspirando a través de Oseas, que yo tengo que tenerlos, que tengo que saberlos, conocerlos, estudiar la palabra a través de ellos. Y es que el Señor me está diciendo que su palabra ya está todo revelada. La Biblia no solo tiene profecías de prosperidad, como se vive predicando muchas veces, no, también tiene revelaciones para los últimos días. Solo los hijos del Señor tocarán trompeta, y estamos llamados a hacerlo, para salir de esos tiempos. ¿De cuáles? De los apocalípticos. A la salvación. Tendremos necesidades, tendremos problemas, dificultades, pero nosotros estamos llamados a salir de esos tiempos para tener una vida eterna. Pero hay que pasar la prueba. Eso me está revelando a mí en esta noche Oseas. Yo tengo que pasar la prueba. Yo tengo que presentarme ante Dios como un obrero aprobado. Hay que pasar la prueba. Pero no me puedo olvidar de los tiempos apocalípticos o de los tiempos de revelación o los últimos tiempos. No, tengo que enseñarlos, tengo que leerlos, tengo que buscarlos y hay que predicarlos también. Muchas veces solamente nos pasamos predicando la prosperidad viene, el carro, la casa, todo va a estar bien, sí, en Cristo Jesús. Mire que aprendíamos en el devocional de que los que le creen o los que creyere, el que creyere a Él, Dios no lo dejará avergonzado. Eso estudiábamos ayer. Pero hoy estamos hablando de una inspiración de que debemos saber y estar atentos que no todo es color de rosa, ni que todo es bonito. Hay tiempos difíciles y hay tiempos apocalípticos y tiempos finales. Y la palabra no solamente en Oseas, yo creo que en la gran mayoría de los profetas, en Daniel, el mismo Jesús profetizó sobre los tiempos finales, tiempos apocalípticos. Hay que tenerlos en cuenta. Eso me inspira a mí. No sé si te inspira a ti, pero hay que estudiar la palabra y estar preparados para ellos. Y tercero y último, ¿qué me inspira a mí? Que yo deseo que te inspire a ti. Este personaje bíblico. Tercero, recordar la compasión del Padre para con sus hijos. Recordar la compasión del Padre para con sus hijos. Dios tiene compasión. Eso en el capítulo 11 del mismo libro de Oseas, versículos 2, 3 y el versículo 9. Aunque sería todo el capítulo 11, pero vamos a escoger dos versículos. Primero dice el versículo 2. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Oiga, y el versículo 3 dice, mire, todo lo que está sucediendo. Tenga en cuenta el versículo 2, todo lo que estaba sucediendo entonces. Y dice el versículo 3, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Hoy, a veces suceden cosas duras, graves para nosotros, y nos vamos a los ídolos y nos vamos a lo que no debemos hacer. Perdemos a veces el rumbo, la dirección de Dios y pecamos, y a veces creemos que Dios no está escuchando la oración y por qué esto y para qué aquello, y mejor dicho, hacemos de todo. Hoy día hay mucha gente buscando los ídolos, hoy día hay mucha gente buscando a los Baales y haciendo cuanta cosa.
Pero con todo y eso, Dios tiene una compasión de su pueblo y de sus hijos. Tiene compasión de la tierra. Y ha tenido mucha. Y dice que en el versículo 3, que con todo eso él estaba allí al lado. ¿De quién? De Efraín. Efraín hace parte del pueblo de Israel. Y enseñándole y tomándole de los brazos. Mire, Dios es tan bueno que nos toma de los brazos y nos carga y nos consiente. Y tiene misericordia y compasión de nosotros. Y no conoció que yo le cuidaba. ¿Cuántas veces Dios no nos ha librado y nos ha cuidado y nos está cuidando todavía? No importa que lleguen enfermedades, virus y la veamos difícil y dura y creamos que no la vamos a pasar. Dios nos está cuidando. Lo que pasa es que no nos damos cuenta o no nos percatamos o no estamos atentos o no somos sensibles. Pero Él está a nuestro lado. Él está allí al lado de cada uno de nosotros, de ti, de tus hijos, de tu hogar, de tu vida. Y el versículo 9 del mismo capítulo 11, Oseas dice: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. Oiga, no va a ejecutar su ira. Si fuese por Dios ejecutar la ira por toda la maldad y por toda la desobediencia y el pecado que hay en el mundo, ya los tiempos apocalípticos ya hubiesen pasado y estuviésemos ya, mejor dicho, acabados. Terriblemente. Pero Oseas nos está inspirando a que Dios tiene una gran compasión. Pero toda esa compasión no es solamente para toda la tierra. Esa compasión es para sus hijos. ¿Estás tú dentro de los hijos del Señor? Yo espero que sí, porque Dios es mi papá y siempre nos está cuidando. Porque Dios soy, dice el Señor en el versículo, la parte B, y no hombre. Dios soy y no hombre. Mire lo que la palabra se subraya allí en ese versículo 9, en todo el centro del versículo. Porque Dios soy y no hombre. Los hombres fallamos, los hombres a veces pecamos, pero en Dios no hay pecado, en Él no hay falta, Él no falla, Él es preciso, Él cumple todo. El santo en medio de ti. Tenemos un Dios que no es hombre y que su santidad está en medio del pueblo. Sean protestas, sean bloqueos, sean desobediencia, sea COVID, sea de todo. Dios está en medio de nosotros con su santidad, por su compasión. Recuérdale esto siempre a tu corazón y a tu mente. Tú mismo recuérdale lo que tú lees en la palabra del Señor. Siempre hay que recordar todo esto para la gloria y honra de Dios. Hay tiempos difíciles, duros, llenos de infidelidad a Él, al Padre. Pero con todo el Padre Celestial nos está tomando de las manos o tomando de los brazos para guiarnos y ayudarnos. Él cuida, Él provee de todo lo que nos falte o lo que te falte, librándonos de su ira, según el versículo 9. Librándonos de su ira, según los versículos del capítulo 11, el versículo 2 y 3 y el versículo 9. Él nos librará de su ira. A eso me inspira a mí, Oseas. Dios me va a librar en su compasión. Dios tenga compasión de todos nosotros siempre. Pero debemos buscarle y adorarle. Como conclusión, la conclusión de nuestro personaje bíblico es que Oseas, ya lo hemos dicho, es un profeta usado por Dios para revelar al pueblo lo duro y lo bueno. Un profeta usado por Dios para revelar al pueblo lo duro y lo bueno, porque no todo, o sea, usted se lee todo el libro de Oseas, es un libro corto de 14 capítulos. Encontrará que hay cosas muy duras para el pueblo, pero es que el pueblo estaba desobediente, la nación pecaba y él tenía que ser duro. Cuando un hijo desobedece a un padre, cuando uno le da una reprimenda, uno le hace una sanción, uno le llama la atención y muchas veces hay castigos. No quiere decir que hay que maltratar al muchacho o a la muchacha, pero hay que hacerlo de una forma correcta y llamarle la atención y corregir para que no se tuerza, para que no se dañe y no quede en desobediencia. Así que Dios usó a Oseas para todo eso.
Fue un profeta usado en los tiempos, como leíamos al comienzo en el capítulo 1 del versículo 1, en los tiempos de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Todos estos fueron reyes de Judá. Pero también en el tiempo de Jeroboam, quien era reinado en el pueblo de Israel. Recordemos que Israel en aquel tiempo estaba en la parte norte y la parte sur. La parte norte era Israel y la parte sur era Judá. ¿Dónde empezó a reinar David? En Judá. Después se unificaron junto con Salomón. Ya eso lo aprendimos hace rato. Es un libro del Antiguo Testamento. Y sobre todo, el primer libro de los profetas menores, según el Antiguo Testamento. Espero que todo esto haya sido de inspiración para tu vida.